tardes, perdón, a todos los usuarios de Efecto Cocuyo que se están conectando. Tengo hoy el honor de conversar con Sergio Vitar. Sergio Vitar es vicepresidente del Instituto Internacional para la Democracia Electoral con base en Suecia y también es investigadora del Instituto de Diálogo en Estados Unidos. La razón por la que hoy vamos a conversar con él tiene que ver, por su experiencia. También es coautor de un libro sobre experiencias en transiciones democráticas, un libro en el que se recogen entrevistas y las experiencias de 12 líderes que tuvieron que impulsar en sus países, liderar en sus países estas transiciones. Nos parece que por la situación que se vive en Venezuela, puede ser muy enriquecedora la conversación y el punto de vista de una persona que ha tenido esta experiencia. Bienvenido a esta emisión de Con la Luz. Es una emisión que se hace a través de las redes sociales en Venezuela, justamente por la censura que hay, pero que logramos tener llegada a muchísimos ciudadanos que se conectan para estar bien informados. Lo primero que le quiero preguntar, agradeciendo su tiempo, es que ¿qué balance puede hacer usted de lo que observa de la situación venezolana? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta conversación, porque además tengo a Venezuela en el corazón por una razón muy simple, que yo viví exiliado en su país durante la dictadura de Pinochet. Y por lo tanto sé lo que es una transición y conozco la Venezuela de entonces. Ahora, lo que yo observo y la gente que estamos siguiendo muy de cerca la situación venezolana, es que en el día 23 de enero se produjeron cambios, tres por lo menos a mi juicio, que son bastante significativos, que cambian la relación de poder entre el gobierno de Maduro y la oposición democrática. Uno es la presencia de un líder que yo considero, al verlo y oírlo y conocer a algunos de sus amigos, sólido, joven, nuevo, serio, que entiende que las transiciones no es el choque, sino el sumar. Y luego veo un avance importante de la cohesión internacional. Y lo tercero que considero muy importante es una movilización social. Y todos estos factores se suman para generar una relación de poder que nunca había existido antes. Entonces creo que las condiciones de hoy son de que Maduro se encuentra en una situación muy terminal de salida, pero por cierto estas salidas pueden ser mucho más largas. Por otro lado, veo jóvenes que están estudiando los proyectos futuros, una sociedad que se está moviendo a pesar de los tremendos dolores, y creo que eso apunta a que puede haber un periodo, después de esta oscuridad, un periodo bastante más significativo de renovación, de creación del pueblo venezolano. Gracias. Usted mencionó varios de los elementos que pueden diferenciar el momento que está viviendo Venezuela con otros momentos que se vivieron acá. Sin embargo, hay uno de los elementos a los que ha apelado y ha llamado la atención Juan Guaidó, el apoyo nacional. Este apoyo financiado en ningún momento. Y lo que quisiera es saber si en alguna de las experiencias que usted conoce, si realmente es necesario que haya este respaldo de la Fuerza Armada para lograr, en el caso de lo que es la usurpación. Bueno, en prácticamente todos los casos que hemos estudiado de Europa, Asia, África y América Latina, de transiciones que han tenido resultados positivos, las Fuerzas Armadas juegan un papel. Y ese papel puede ser de muy distinto carácter. Si tomamos el caso chileno, bueno, y yo hacía el paralelo a la prensa chilena hoy día, tiene que salir Maduro como tenía que salir Pinochet para tener una transición. En el caso filipino, el ejército se dividió y los norteamericanos tomaron en un helicóptero al dictador Marcos y lo sacaron de ahí hasta que se instaló el nuevo gobierno de Corazón Aquino. En otros casos, como el de Polonia, bueno, había una ocupación soviética, de manera que no hubo problema con los militares. Allá se había producido un cambio importante. En España sí lo hubo. En Indonesia también hubo problemas. Pero siempre la posición militar clave es que haya unidad del mando militar, que no haya fragmentación, porque eso desestabiliza. Y que esa unidad del mando militar responda a la autoridad política elegida por el pueblo cuando hay elección y antes cuando hay una transición.
Lo otro que es claro es que las policías también se reforman rápidamente de manera que no se sientan reprimiendo, sino que sean policías no militarizadas que están trabajando con la ciudadanía. Esos son algunos de los temas que surgen en todos lados, de manera que las transiciones buscan entendimientos después de la salida del dictador. Y ese entendimiento tiene que abarcar a más sectores, uno de los cuales, por cierto, es una línea militar que no intervenga directamente, pero que respalde la Constitución y el orden público. Sí, podemos, usted mencionó que en Chile, en este caso, Pinochet tiene que salir, en este caso Maduro tiene que salir para que esa decisión se ejecutara. Y bueno, hubo todo un proceso del que usted, por supuesto, el conocedor y el experto en este caso. ¿Hay algún paralelismo que se pueda ver con Venezuela en estos dos casos? Bueno, los chilenos están bien preocupados por eso. Incluso cuando escuché al presidente Maduro hacer un paralelo con Allende, bueno, yo dije, no tiene nada que ver Maduro con Allende. O sea, es una falsedad tratar de representarse como un hombre de izquierda. Un hombre de izquierda no destruye un país de esa manera y deja a la gente más pobre en la miseria en que está. Entonces ahí ha habido un debate entre nosotros los chilenos y latinoamericanos. Esta opinión también está en brasileros y mexicanos y argentinos, peruanos, colombianos, están muy cerca. Entonces, yo diría que la diferencia principal es que nosotros también intentamos la caída de Pinochet por la vía del movimiento social. No nos resultó y no nos quedó más que ir al plebiscito que estaba en la constitución del propio Pinochet, pero teníamos muchas dudas, dijimos, ¿cómo vamos a ganar un plebiscito si él cuenta los votos? Pero aún así no teníamos otra, pero juntamos una gran movilización social y en política, y la oposición chilena estuvo muy unida, no había fragmentaciones, no había divisiones, había una sola voz, elegíamos una sola autoridad. Y entonces, esta situación es la que nos condujo a eso. Sale Pinochet, aunque guarda un poder, por cierto. Acuérdense que Pinochet sigue como comandante en jefe, pero ya no es el dictador que maneja el país. Pero fue un peso que tuvimos. Lo que sí yo hago ver a la discusión venezolana es que hay que saber distinguir dos etapas. La salida del dictador o del gobierno autoritario y el inicio de una transición. La primera muchas veces requiere de mucha concentración de fuerza y un empujón muy grande, pero la segunda supone reunir a más gente, no solo los de uno, sino también recurrir al otro lado y tener entendimientos básicos. En el caso nuestro se dio en el Parlamento, pero teníamos una oposición muy pro-pinochetista, pero tuvimos que buscar entendimientos con una base popular nuestra fuerte. Entonces, este tema de cómo yo veo que Venezuela tiene peculiaridades que no tiene ninguna otra. Una de ellas es que no conozco de otra situación económico-social más dramática y destruida que esta. Entonces, un gobierno de transición y luego un gobierno democrático tiene que tener mucho respaldo porque va a tener que enfrentar cómo da comida, cómo da medicamentos, cómo levanta la producción de petróleo, cómo cambia el sistema electoral, cómo cambia el Tribunal de Justicia. O sea, son tareas que requieren de mayoría y de amplitud. Entonces, eso yo lo veo en las palabras de Guaidó y creo que es un hecho alentador. Y el apoyo internacional entonces también tiene que ir con inteligencia, de apoyar un cambio lo más rápido posible y al mismo tiempo crear condiciones para que los que están en el poder no sientan que van a ser perseguidos. Eso muestran casi todas las transiciones, porque si tú crees que te van a liquidar, no tienes a dónde irte, tu familia va a estar en una situación muy peligrosa, te aferras al poder hasta el final. Entonces, eso se dio en todas las transiciones que vimos. Y usted, no sé si tiene conocimiento del proyecto de ley de amnistía que se ha ido discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿Este proyecto de ley pudiera orientar a estas garantías de las personas que están en el poder, que están en el poder actualmente en Venezuela, que no serían perseguidos? Y otra pregunta que quisiera que uniéramos tiene que ver con ese elemento que menciona de estas dos etapas. La primera, la salida del dictador, y luego la transición. Empezamos porque la salida, en este caso, de Maduro,
pareciese que va a ser mucho más difícil de lo que se podría haber pensado, ¿no? Cierto. O sea, aquí tenemos que ver escenarios más rápidos, pero también escenarios más lentos. Y entonces un país tiene que estar preparado para esos escenarios y eso depende mucho del liderazgo, que haya confianza de que aunque cueste, se va a salir a un futuro mejor. Y eso entonces que reúna a la ciudadanía y la tenga en una actitud positiva. Respecto a la primera pregunta, yo creo que es un paso inteligente el que se ha dado de plantear un tema de amnistía. Por cierto, eso genera una sensación de que alguna de la gente no va a ser perseguida, porque los que han perseguido y violado los derechos humanos tienen miedo que se le haga lo mismo a ellos. La superioridad de un gobierno democrático moralmente es que no le hace a los otros lo que le hicieron a uno. Y esa fuerza entonces también se debe demostrar de esta manera. Ahora, ese problema es bastante complejo. Para darle algunos ejemplos, en el caso de España hubo una ley de amnistía y después no se modificó, incluso décadas como ahora, después algunos critican. Pero la explicación era simple, tú tienes que sopesar los costos de la amnistía con el costo de la inestabilidad y de no poder hacer la transición. Entonces, siempre llega a arreglos distintos. En el caso brasilero, ustedes recordarán de que también había una amnistía y que en el gobierno de Dilma se intentó crear una comisión como la chilena de verdad y justicia y no pudieron hacerlo. En el caso de Sudáfrica es muy interesante porque Mandela, que entró a gobernar cuando ya había terminado el primer gobierno democrático post-dictadura en Chile, pidió antecedentes de cómo nosotros hicimos la Comisión de Verdad y Justicia, que nos costó mucho, porque Pinochet le dijo a Elwin en ese tiempo, usted está abriendo las heridas de nuevo. Y Elwin se mantuvo firme que esto al contrario sanaba las heridas, la verdad sana. Bueno, y entonces, mientras en Chile esto fue a la justicia y se procesaron muchas personas, incluso tuvieron que ayer se condenó a gente por el asesinato del presidente Frei, ocurrido el año 80 y tantos. O sea, la justicia dura mucho, pero en Sudáfrica fue distinto. Ellos se conformaron con que la gente que había cometido delitos o lo dijera y que la verdad en esas circunstancias ya funcionaba. Polonia fue distinto. En Polonia, un hombre maravilloso con el cual logramos discutir esto antes que falleciera, Mazowiecki, ellos definieron lo que llamaron la línea gruesa. Entonces lo que dijeron, mire, de aquí para atrás, nada. De aquí para adelante, muy firme. Entonces hay situaciones distintas con el tema de la amnistía. Lo que sí quiero hacer una última observación, que es distinto lo que es corrupción de lo que es violación de derechos humanos. Entonces generalmente los países, los legisladores hacen esa diferencia. Sí, en Venezuela hay un clima, digamos, de crispación frente a posibles corruptos que, bueno, frente a corruptos que ya no están en posición de gobierno y frente a personas que han sido señaladas de violar derechos humanos. En este caso, ¿cómo lograr o cómo cree usted que puede lograrse que haya una opinión pública que a pesar de todo el dolor y de toda llamar a la justicia pueda comprender o se le pueda explicar este tipo de diferencias? Bueno, en el curso de las cosas, hoy día la tarea está clara cuál es la primera. Y que para facilitar la primera, no solo hay que tener fuerza interna de movilización social, no solo tener apoyo internacional, sino que además tener unidad de la oposición, que es muy importante, y capacidad de diálogo con los disidentes del sector de gobierno. Porque ahí debe haber mucha gente que dice esto no puede seguir, aquí lo que fue el legado de Chávez se está destruyendo con Maduro, y esto va a seguir al futuro. Entonces hay discusiones complejas, pero yo diría que en esta fase de salida hay que ver cómo uno tiende puentes, pero dejando también abierto lo que van a ser los mecanismos que va a decidir la propia Tribunal de Justicia. O sea, en el caso nuestro no es el gobierno o el gobierno democrático que llegan se pone a hacer justicia por su cuenta, no. Las personas pueden presentar los casos a los tribunales. Ahora hay legislación internacional sobre derechos, sobre delitos de lesa humanidad o de genocidios. Entonces, en algún caso se puede aplicar o no. Y lo mismo, muchos países dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es me voy a luchar a fondo para que
ninguna corrupción nueva ocurra. Y a los que están afuera, perfectamente se puedan hacer gestiones con los bancos de que los dineros que son del Estado venezolano puedan ser depositados en una cuenta para poder hacer medicina y hacer alimentación. Pero esas son tareas que yo no entraría mucho en esos detalles, sino la voluntad del cambio con garantía de los derechos de todos. Okay. Tenemos unas preguntas que nos hacen nuestros usuarios a través de redes sociales. Voy a escucharlas y se las voy a transmitir si no se escuchan bien. Dime. Ok, ¿qué recomienda para no perder el impulso? Y otra de las preguntas es, la oposición en Venezuela está muy fragmentada. ¿Qué opina de qué opina de esto como factor importante en una transición? ¿Pudo escuchar? La escuché bien. Ah, perfecto. La escuché bien. Las transiciones no son fáciles y por lo tanto hay que tener la piel muy dura y la convicción muy profunda que al final gana la democracia y ganan los derechos de las personas. Y yo creo que de lo que he visto en Venezuela nunca ha habido una situación de mayor debilidad del gobierno como hoy día. Entonces la primera cuestión es que eso no se puede dejar ir. Se requiere de una oposición que se mantenga con la iniciativa permanente, apoyo internacional firme y permanente, una oposición unida, y también se requiere que la sociedad civil se organice más, de manera de luchar por temas concretos, como es, por ejemplo, ahora que se deje entrar la asistencia humanitaria. Eso realmente, esto vimos en todo el mundo, estos puentes cruzados para que no entre, y es algo que nadie puede entender en su sano juicio, que niños que no tienen medicina se les prohíba por alguna otra razón. Entonces, eso es mantener la iniciativa y la movilización social, cuidando de que sea pacífica y mostrando especialmente a las Fuerzas Armadas que el ánimo es tener una patria para todos, no para algunos. Yo creo que ese es un punto que cada país va midiendo y es muy difícil, y no solo, y creo que sería imprudente estar dando consejos. Aquí no se dan consejos porque las luchas se dan en el día y uno va aprendiendo sus propias luchas. Y lo otro tema que, por cierto, nos preocupa a todos los demócratas es que con una oposición fragmentada cuesta moverse. Ahora se ve mejor, pero si se va Maduro, uno se pregunta que se va a ir. Va a empezar una discusión de si se puede armar un gobierno propiamente de transición o de unidad nacional, o algunos van a querer andar persiguiendo a los otros. Entonces aquí la oposición tiene que tener una lógica común, porque si se entra a dividir en ese momento puede echar por tierra buena parte de las cosas. Entonces la unidad de la oposición nosotros la hemos visto como una gran debilidad de la democracia venezolana. Después de la Asamblea Nacional en 2015, uno se pensaba ya esto está listo, ahora viene una campaña presidencial y se cambia esto de una vez. Y al contrario, se pulverizó. Entonces, eso es clave. Y por cierto, el apoyo internacional y el apoyo social interno dependen de que vean dirigentes políticos serios, responsables, que no trata cada uno de ponerse en el centro con el egocentrismo, sino ponerse en el sentido colectivo para poder salir adelante y sobrevivir. Ahora, me parece que estamos llegando a ese punto de mayor conciencia y yo hago confianza. Estoy viendo a muchos dirigentes venezolanos, a los nuevos los encuentro bastante buenos. Mire, usted dice con mucha confianza que Maduro, ¿en qué basa esa confianza? Perdón, escuché mal. Con mucha confianza que Maduro. Me gustaría saber en qué basa esa confianza. Bueno, todas las transiciones tienen el mismo problema. O sea, uno dice, bueno, ¿dónde está la luz al final del túnel? Pero uno sabe que cuando uno lucha por una causa justa, está unido, tiene el apoyo internacional que tiene Venezuela, tiene un desastre interno que toca el alma de cualquier persona decente. Hay ahora una Asamblea Nacional que se paró, hay dirigentes serios. Bueno, uno dice, están dadas las condiciones. Y lo otro depende de la vocación, de la voluntad, de la convicción. La convicción y los valores en las luchas democráticas son fundamentales. No es solo el cálculo de corto plazo. ¿Cómo evalúa usted el papel que está cumpliendo Estados Unidos en esta situación? No es fácil su pregunta, porque por un lado uno dice acumulemos fuerza para crear una situación
que dé una salida rápida, porque cualquier otra, como vimos los diálogos anteriores, van a demorar más. Y por eso no entiendo el rechazo a la palabra diálogo, porque fue prestada para mucho confusión y aprovechamiento y dilación. Entonces, yo creo que apretar está bien, pero lo que no me parece que está bien y que se separa un poco de lo que uno escucha del liderazgo nuevo venezolano es que se cae y yo me olvido, que es un poco lo que dijo Trump en su presentación en el Estado de la Unión. Lo único que hizo fue decir apoyamos a Guaidó y después se puso a trasladar el problema del socialismo a las peleas internas de Estados Unidos, que no es el tema nuestro, nosotros queremos democracia. Entonces, hay un sector muy duro norteamericano que puede creer que esto es andar invadiendo y eso sería un desastre. Entonces, mi preocupación es que se concentren las energías para crear las condiciones de una salida lo más rápido de Maduro, pero luego entender que es Venezuela, el pueblo venezolano y sus dirigentes los que tienen que buscar formas de entendimiento y que la transición no es nada de fácil. Ninguna es fácil, pero esta es mucho más difícil. Con un Estado que concentra todo el poder económico. No hay otra que haya ocurrido lo mismo. Y además, con una situación que no sabemos en las Fuerzas Armadas si están fragmentadas o no. Y por lo tanto, si pueden actuar de manera cohesionada, que es fundamental para el Estado y para lo que va a venir después en democracia. Muchas gracias. Tenemos de nuestra audiencia, Sí, por favor. El usuario @Adrián pregunta, por favor, ¿es posible que Venezuela repita la historia de Cuba si hay paralelismo? Otra de las preguntas es, ¿usted cree que Estados Unidos intervendrá en Venezuela? A ver, a la primera pregunta, nos hemos hecho mucho esa pregunta, porque uno dice, si un pueblo es llevado a ponerlo de rodillas, a la resignación, a no tener para comer, a irse la familia, a dividirse. O sea, es muy dramático, es muy dramático. Entonces, uno dice, bueno, y esto es como las ranas cuando las tiran en agua caliente, hirviendo, saltan. Pero cuando las van cociendo de a pocos, no se dan cuenta. Entonces, estos procesos graduales, esta regresión democrática que ha ocurrido durante tantos años, que parece que es y parece que no es, que hacen una elección pero le quitan poder a la elección del Parlamento, en fin, ha hecho que esto se haya demorado bastante tiempo y uno puede pensar eso, pero yo lo he meditado mucho, o sea, conozco el caso cubano y el pueblo venezolano, yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es mínima. Además, tenemos una Cuba sin Fidel, están asustadísimos con el petróleo que pueda no venir de Venezuela, no tienen capacidad propia de levantarse, Raúl ya va a fallecer pronto. Entonces, el pueblo venezolano tiene una tradición democrática larguísima, tiene riqueza, tiene cultura, han vivido en libertad. Hay mucha gente que ha salido, los 4 millones de venezolanos que están afuera, yo creo que son un factor también importante de modernización de Venezuela y de valorización de su lucha democrática, con todo el esfuerzo de los venezolanos que están adentro, que son los que más luchan. Entonces, no lo veo. O sea, por eso podemos discutirlo más. Además, el modelo cubano de los años 60 era una cosa y de ahora es un desastre completo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la referencia? No es ninguna. Y el otro tema de los norteamericanos. Yo no creo que vayan a meterse militarmente. Los tipos están hoy día tratando de sacar las tropas de Siria, están tratando de sacar las tropas de Afganistán, están enredados en lo de Irán, que no saben cómo van a actuar. El contexto político interno con elecciones pronto no da para eso. Lo que sí puede haber es un apoyo de distintos a que no haya una usurpación adicional de todos los bienes que se acumulen en la frontera como asistencia a la ciudadanía para comer y para los medicamentos. Y ahí puede haber alguna otra presencia. Y también tiene que haber, supongo yo, conversaciones con los militares venezolanos. Hay una relación, siempre ocurre, de hecho, entre militares se hablan. Y además los militares tienen que mirar más allá de los intereses de corto plazo de un grupo de generales. ¿Cuál es la patria? ¿Cómo se resguarda una patria? Yo creo que eso al final, nosotros lo hemos visto en otros casos, también es un factor que pesa dentro de las Fuerzas Armadas.
Me gustaría que nos hablara o diera su opinión sobre esa reunión que se llevó a cabo en Montevideo y en el cual el Grupo de Contacto Internacional decidió nombrar una comisión técnica a ver si puede entrar a Venezuela para facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria y propiciar las condiciones para una elección libre. A ver, lo primero que yo diría, y lo dije en una nota a mi país, es que no dividamos a los latinoamericanos. Los europeos han sido más inteligentes porque había distintas posiciones, pero finalmente los más grandes decidieron dar plazo y trabajar unidos y armar un grupo de contacto. En el caso de los latinoamericanos, yo creo que hay que estar duro en no aceptar otra cosa, reconocer a Guaidó, pero no dividir. O sea, hay que hablar con México y con Uruguay. Y hay que mostrarles cuál es el camino que viene después. Ahora son países democráticos los dos, con largas tradiciones, y tiene que hacerse un lazo mayor, porque de nuevo tenemos que resolver dos problemas y para eso hay que estar unidos. El problema de la salida y el problema de la gobernabilidad posterior. Son distintos, pero están conectados. Exacto. Entonces, los países latinoamericanos, yo creo que sería preferible que incluso uno no se excluyera de los grupos de contacto latinoamericano-europeo y que se esté jugando en el grupo de Lima, claro, y al mismo tiempo con los otros, haciendo de puentes. Pero la clave, ¿cuál es? Unidad para que Maduro salga, unidad para tener gobierno de transición y apoyo internacional. Aquí se va a necesitar un apoyo del Fondo Monetario Internacional enorme al comienzo para sostener la democracia, tener divisas y poder reactivar la economía y proteger a la gente más modesta con los precios de las cosas. Entonces, todo eso yo creo que hay que estarlo mirando. El que está en la lucha diaria en Venezuela mismo, claro, lo primero que quiere es salir del problema que tiene. Nosotros cuando luchábamos con Pinochet nos metían presos, pero ahí estábamos, queríamos que se fuera. Pero siempre hubo grupos, muchos de los que estaban afuera y adentro, pensando qué hacer después, qué políticas económicas aplicar, cómo van a resolver el problema del petróleo, qué va a hacer con la agricultura, qué va a hacer con la electricidad. Ahí lo están ocupando, están todas las centrales mal, agua, si el país se levanta, cómo se mueve. Y yo veo que eso se está haciendo. Aquí yo he estado con grupos hoy justamente en Estados Unidos que están trabajando en esos temas. Sí, ahora lo que volvamos un poco a este punto de el primer paso, la salida del dictador o del líder autoritario y luego toda la transición. Y cuéntenos de su experiencia sobre estas transiciones, sobre todo por el tema de la justicia. A ver, veamos primero las salidas, son bien variadas. Le voy a poner un caso, por ejemplo, que es el de Indonesia, que fuimos a Indonesia, nos enfrentamos con él. Había un dictador que llevaba mucho tiempo, se llamaba Suharto. Y ya la oposición y la movilización social y fue creciendo, y se produce la llamada crisis financiera asiática. Y se produce una devaluación, inflación, nada parecido a Venezuela. Esos son juegos de niños, los otros lados de lo que pasa acá. Bueno, y el hombre renuncia y lo reemplaza el vicepresidente, que era de ese grupo de gobierno. Y el vicepresidente se da cuenta de los cambios que vienen y de la necesidad de encontrar un camino para el país y hace una serie de reformas, permite a todos los partidos políticos, cambia el sistema electoral, llama a elecciones, libera a los presos políticos, toman algunas medidas económicas. Es un gobierno que duró 2 años y ahí tiene usted un ejemplo. Luego tiene lo que conté recién de Filipinas. En el caso español es bien interesante porque la transición se hace con Adolfo Suárez, que viene del propio franquismo, pero Adolfo Suárez estaba de acuerdo con Felipe González, o sea, estaban trabajando de cómo salir hacia adelante. En el caso de Sudáfrica es un caso muy excepcional porque es el problema más complejo del apartheid. Y ahí, a pesar de que teniendo preso a Mandela, hablaban con Mandela permanentemente para ver qué salida podía tener. Y de Klerk, cuando resuelve dar un paso muy estratégico, es liberar a Mandela y permitir incluso al Partido Comunista, que en ese tiempo era una cosa terrible, todavía estaban en Guerra Fría, dan un vuelco enorme. Entonces, usted tiene distintas situaciones. Si tomamos el Perú, ¿se acuerda cuando se cae Fujimori? Nombran a Paniagua, que era del tribunal, siguiendo la línea constitucional,
y Paniagua fue muy respetado, duró un tiempo y se llamaron elecciones. Normalmente hay estos espacios de enlace, de engarce, y se da de las formas más distintas, pero lo que se evita siempre es que no haya violencia en ese proceso intermedio, porque si no eso complica mucho al gobierno que viene después. No es fácil hacer democracia con un país donde hay una violencia desatada. O sea, los gobiernos democráticos tienen que bajar el odio, bajar las presiones, la convivencia. Entonces, hay distintas formas como han salido los dictadores. Hay otro caso que es el de Ghana, que yo no conocía mucho, y el propio dictador en ese tiempo, claro que ese país no tenía tradición democrática alguna, y eso es muy importante. Los países con tradición democrática se comportan de otra manera, recuperan esa cultura. En ese caso, el mismo tipo que había dado 2 golpes, dio las presiones, llamó un cambio constitucional, después se presentó, ganó una elección y después se fue y entró el proceso normalización en Ghana después de un cierto tiempo. Entonces, no, yo diría que no es fácil sacar conclusión de cómo. Los argentinos, el problema argentino fue que perdieron la guerra de las Malvinas, entonces se derrumbó el ejército. Y ahí entró Alfonsín. En el caso nuestro, bueno, estaba puesto en la Constitución y nos tuvimos que tragar a Pinochet 8 años y después casi entró al Senado. Yo era senador cuando él entró. Felizmente después fue arrestado en Londres. O sea, cada país tiene, pero lo que quiero decir es que tiene que ser pacífico y tiene que ser progresivo y tiene que haber gran unidad de las fuerzas democráticas. Sí, bueno, ya al final de esta conversación, de verdad que muy esclarecedora, me gustaría que de toda esa experiencia, algunas lecciones útiles para los venezolanos, e incluso para los que estamos en los medios venezolanos, para que todo el proceso que estamos viviendo sea pacífico. Lo primero, unidad de los demócratas. Y esa unidad de los demócratas no es solo de los partidos. Si usted da mal el ejemplo y se empiezan a pelear los partidos, ¿quién va a tener confianza? Porque al final los partidos pueden ser malos, pero no hay democracia sin partidos. O sea, lo primero es la unidad. Y el engarce con el movimiento social, que son 2 cosas distintas. Hay que respetar la autonomía del movimiento social. Luego, no aflojar bajo ninguna circunstancia y tener una estrategia clara. Por primera vez, francamente, yo veo una estrategia. Nunca había visto. Pero ya decir salida, gobierno, presidente encargado, transición y elecciones libres es una estrategia. Eso está ayudando mucho porque el resto del mundo entiende. Entonces, unidad con una estrategia, convicción y persistencia. Y lo otro que es muy importante en todas las transiciones, que usted tiene que tener la capacidad de aprovechar cualquier apertura. No puede estar esperando que todo se caiga. Cada vez que se observa un espacio donde uno puede entrar, corre el cerco. Y al correr el cerco, se vuelve a correr más allá. Entonces son procesos también graduales. Y creo que es muy importante transmitir unidad también en el futuro de Venezuela. ¿En qué se va a hacer hacia el futuro? Eso es un arma política muy importante porque la gente al final reacciona también porque ve un futuro mejor, no puros lamentos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta conversación. Esta conversación, por cierto, se transmitió en directo por nuestras redes sociales y estamos aquí en Venezuela, en Caracas, a la orden para seguir conversando en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, y gran pueblo venezolano. Yo tengo mucha confianza de que va a dar un gran salto y va a hacer una gran transformación. Va a costar, va a ser largo, pero creo que está la fuerza y la inteligencia. Gracias.